tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, en este video lo que vamos a ver es el inicio de los ejercicios que dejé de tarea para que los resolvieran. Vamos a tomar uno de ellos como ejemplo para resolver las diferentes partes de los ejercicios que tienen que hacer. El primer ejercicio tiene que ver con la definición de las llaves. Entonces, el sistema que vamos a utilizar es el de la tienda. Entonces, en una tienda lo que generalmente queremos controlar es a los clientes, es decir, a qué personas le vamos a vender, y los productos, es decir, qué es lo que nosotros vamos a vender. Entonces, como tengo estas dos entidades o estos dos conceptos, son los que voy a representar inicialmente como tablas. Para poder representarlos vamos a utilizar los diagramas relacionales que vimos en clase, en donde, bueno, yo tengo una tablita, en la parte superior pongo el nombre de la tabla, y después, como renglones dentro de la tabla, voy a poner los diferentes atributos que corresponden a esa tabla. Entonces yo tengo dos elementos principales, cliente y producto. Cada uno de ellos representa una entidad, un concepto importante dentro de mi sistema, que es lo que yo quiero controlar, a los clientes y a los productos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las llaves primarias de nuestras tablas, de estas dos tablas que tenemos aquí. Una llave primaria se define como un atributo o un conjunto de atributos que puedo utilizar para identificar a cada uno de los registros de manera única dentro de mi tabla. Entonces, yo aquí ya coloqué algunos atributos de manera directa. Eh, Tengo para el cliente el identificador del cliente, el nombre, la dirección, el correo y un teléfono. Mientras que para el producto tengo un identificador del producto, un nombre, una marca, una descripción y un precio. De manera casi directa podemos darnos cuenta que los identificadores, el de cliente y el de producto, pues son las llaves primarias que nos van a permitir identificar a cada cliente y a cada producto de manera individual. Entonces, para marcar eso de las llaves, vamos a seleccionar, vamos a darle aquí el texto del ID cliente y lo vamos a hacer primero en negritas y después en subrayado. Lo mismo hacemos con la parte del producto, lo indico como negritas y lo subrayo. Adicionalmente, del lado izquierdo, aquí en la tabla, vamos a poner aquí un indicador de que esto es una llave primaria, un primary key, y lo mismo hacemos con la parte del producto. Ahora, si recordamos, cuando estamos haciendo nuestro diseño de bases de datos relacionales, tenemos tres tipos de tablas: las tablas nucleares o kernel, o tablas independientes, que son las tablas principales dentro de nuestro sistema y que son independientes porque no requieren de ninguna otra tabla para existir. Entonces, estas dos tablas que yo tengo aquí, cliente y producto, son tablas independientes, existen por sí mismas, es decir, el cliente me describe la información del cliente y el producto me describe la información del producto. Ahora, en una tienda lo que yo quiero controlar es los clientes, quién me está comprando, y los productos, qué es lo que estoy vendiendo. El cliente y producto hay una relación, ¿ok? Tiene una relación. El cliente compra productos. Ahora, yo no puedo generar una relación directa entre la tabla cliente y producto. Cliente y producto se relacionan a través de una tabla extra, una tabla externa, que va a ser una tabla que le vamos a llamar, perdón, aquí me equivoqué, que vamos a llamar como orden. Es la tercera tabla que yo les indiqué como tablas sugeridas o principales que vamos a utilizar dentro del ejercicio de la tienda. Una orden, la podemos llamar orden de compra, es algo que el cliente va a generar para solicitar que se le vendan productos. Ahora, esta orden me va a ligar a las otras dos tablas principales. Como es una tabla que necesita de otras tablas para existir, es decir, depende de la tabla cliente que genera una orden y de la tabla producto, que son los productos que voy a incluir en la orden, esta es una tabla auxiliar, depende de las otras tablas para existir. Entonces, como esta tabla me va a ligar a estas dos cosas, estas dos otras tablas, lo que necesito es indicar quién es el cliente que va a generar la orden, y adicionalmente tengo que indicar quién es el producto o cuál es el producto que yo quiero comprar o que el cliente quiere comprar. Entonces, a estas dos cosas, como son llaves que provienen de otras tablas, las vamos también a indicar con negritas y las vamos a subrayar
pero aquí las vamos a indicar no como llave primaria, sino como llave foránea. Ok, entonces son llaves primarias que se van a insertar dentro de una tabla diferente, que en este caso la tabla orden, y entonces las llaves primarias se transforman en llaves foráneas. Bien, entonces esta tabla orden me va a servir para unir la tabla cliente con la tabla producto. Y aquí ya pasamos las dos llaves primarias como llaves foráneas. Sin embargo, aquí nos falta indicar cuál es la llave primaria de esta tabla. Como es una tabla auxiliar y si recordamos lo que vimos en clase, pues la llave primaria se puede formar o como la unión de una serie de otras llaves foráneas más un atributo o podemos crear una llave primaria extra para identificar los registros de esta tabla. Es lo que vamos a hacer, vamos a agregar una nueva, un nuevo atributo que le vamos a llamar id orden y esta id orden la vamos a indicar también como con negritas y también subrayada y le vamos a poner aquí que esta es mi llave primaria. Ahora, esta tabla adicional a las llaves que tenemos aquí también puede incluir algunos atributos específicos de la orden. Por ejemplo, el cliente cuando hace la orden lo hace en una fecha específica, entonces podemos poner aquí una fecha. También podemos incluir en la orden cuál es el total que vamos a pagar por esa orden, es decir, cuánto va a pagar el cliente por los productos que incluye en esa orden. Podemos incluir otros atributos, por ejemplo, podemos incluir un estatus. ¿Cuál es el estatus de la orden? La orden la acaba de crear el cliente, está en proceso, ya la enviaron, ya se pagó. ¿Cuál es el estatus que tenemos? Aquí vamos a subir este atributo más acá arriba para que quede ordenado. Entonces tenemos mi llave primaria, que es un identificador de la orden, las llaves foráneas, que es el cliente y que es el producto. Ahora, ¿cómo se asocia o cuál tipo de relaciones tenemos, qué tipo de relaciones tenemos entre la tabla cliente y orden, entre la tabla producto y orden? Es lo que vamos a ver en el siguiente video.